Bueno, ya. Dios les bendiga nuevamente. Mire, vamos a estar viendo el día de hoy, obviamente, historias del reino. Gracias a Dios nos da la oportunidad de iniciar esto a nosotros en este año nuevo 2025. Feliz año nuevo. Yo sé que no les he dicho, estamos frescos. Yo también estoy fresco. Acabo de cumplir 15 años la semana pasada. Así que le doy gracias a Dios porque Dios es fiel. Y en esta nueva serie, Historias del Reino, estamos comenzando precisamente en Lucas o retomando nuevamente el capítulo de Lucas. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 15, versículo 1 al 10. Así que si ustedes son tan amables, me acompañan y vamos a estar leyendo. Y yo sé que ahorita apagan ese telefonito. Lucas 15:1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, mi pastor ya ha orado por mí, Señor, pero quiero presentar, Señor, Padre, mi vida, Señor, delante de tu presencia, confiando, Señor, en que tú eres quien nos da la guianza en este momento, y rogamos, Señor, que así como usas mi vida, Señor, abras el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos que oigan tu palabra, que oigan tu verdad, que oigan, Señor, Padre, tu corazón, tu amor para con cada uno de ellos, Señor, y pues, Padre, que podamos disfrutar, Señor, lo que tú nos estás dando en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo importante que puedo resaltar en este momento antes de continuar leyendo el pasaje. Hay tres tipos de personas aquí, o cuatro tipos de personas que obviamente están en este pasaje. Número uno, están los publicanos, están los pecadores, están los fariseos y los escribas, pero hay alguien más ahí que obviamente resalta en este capítulo, y es nuestro Señor Jesucristo. La historia obviamente nos enseña de cómo los publicanos eran personas que recaudaban impuestos, y era solamente personas de Israel que obviamente les cobraban a su propio pueblo para dárselo a los romanos de aquel tiempo. Entonces obviamente tenían algo en pique. Ahora sí que no solamente entre los mexicanos, sino también entre ellos tenían desacuerdos, tenían piques, y eso obviamente provocaba en cada uno de ellos molestia, enojo, ¿por qué no recelo de lo que estos hombres hacían? Entonces cuando Jesús, obviamente siendo el maestro que constantemente reprendía las malas actitudes de los fariseos, dado que ellos eran personas que obviamente conocían la palabra de Dios, eran personas que desde su niñez aprendían la palabra y la conocían perfectamente. Entonces sabían obviamente de cómo ellos debían de alguna manera evitar el pecado a toda costa. Pero el pecado sí, no a los pecadores. Y es algo que Jesús obviamente quería de alguna manera implicar. Quería hacerles poner en claro de que ciertamente Él reprendía el pecado a toda costa también, especialmente en las personas que conocen y conocían la palabra de Dios en aquellos tiempos. Entonces Jesús obviamente al sentarse Él con los publicanos y los pecadores, y no solamente, o sea, el hecho de compartir alimento con cada uno de ellos traía un enojo, y para ellos justo, de criticar al maestro, al Señor que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y en caso de que usted no supiera, estamos incluidos nosotros dentro de esos perdidos, dentro de esas personas que el Señor Jesucristo buscó y sigue buscando el día de hoy.
estamos incluidos nosotros. Gracias a Dios porque de otra manera, si el Señor Jesucristo no se hubiera mezclado con los publicanos y los pecadores, estaríamos muy perdidos todavía, sin esperanza y sin Dios. Entonces vamos adelante, vamos a seguir leyendo y vamos a desarrollar el tema lo mejor que podamos. Dice, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿okay? Y de alguna manera se dirige hacia ellos como maestros. No dice, dice ¿qué hombre de vosotros? No dice qué hombre y lo deja ahí, sino dice ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y los siguientes versículos dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si nosotros pudiéramos de alguna manera pensar y ver que obviamente 99 sería más que una, ¿cierto? Hablando financieramente, prefiero cuidar las 99 a esa que se perdió, que al cabo ya se perdió, tal vez ya se la comieron. ¿Quién? Obviamente están hablando de que estaban cuidándola en un campo y ahí podía haber lobos, ahí podía haber cualquier tipo de animal que viniera y comiera uno de estos animales. Entonces, bueno, se extravió, cuido esto. Pero saben una cosa, algo que nosotros vemos y aún lo acabamos de ver en los días pasados, el mes pasado de hecho, era de que había pastores en la región. O sea que eran personas que no eran solitarios, sino había personas, comunidades de pastores que juntos pastoreaban las ovejas y de alguna manera se ayudaban los unos a los otros a cuidar de sus ovejas. Obviamente un pastor solo con un animal feroz pues es más difícil de combatir. Pero cuando están unidos y están trabajando juntos para cuidar a sus ovejas, obviamente ven el apoyo. Entonces había esa comunión entre ellos, había esa relación entre ellos de que si una oveja se perdía, ellos podían quedarse con las 99 y el pastor iba por su oveja y la traía a él. Si nosotros lo vemos de esa manera, entonces el pastor obviamente no era negligente. Más bien tenía una gran responsabilidad. En las escrituras nosotros, por falta de tiempo, obviamente no podemos recorrer todas las escrituras, pero tenía una gran responsabilidad de las ovejas. Si este pastor perdía una oveja, tenía que traer una prueba, especialmente si trabajaba para alguien, de que esa oveja había sido comida, devorada por un animal, y aunque sea el cuero de la oveja, tenía que regresar de otra manera. Ese pastor tenía que pagar por esa oveja. Quiere decir que cada pastor da cuentas por las ovejas. Amén. Entonces, en este aspecto lo que estamos viendo nosotros era la responsabilidad de un pastor hacia a esa oveja en particular, la que se extravió, y obviamente tenía que regresarla. Ahora, si nosotros consideramos los versículos que acabamos de leer, tenía gozo y no era, yo creo que de alguna manera los que tenemos animalitos vamos a entender de que de alguna manera nos conectamos con ellos. Especialmente si está esa ovejita era grande, gordita, llena así de piel para que luego obviamente se hiciera un buen abrigo, tenían que cuidarla. Pero no era tanto para los abrigos, no se ponga pero en realidad quiero decir de que se encariñaban, las amaban tanto de tal manera que vaya, yo tengo un perrito y mi esposa lo cuida más que yo, pero ese perrito nos hace la vida feliz.
Tal vez usted tenga un gato. Sin duda mi pastor tiene un montón de pájaros y pericos que también, o sea, de alguna manera hacemos esa conexión con nuestras mascotas. Ahora, estos pastores pasaban diariamente cuidando de ellas. Entonces había de alguna manera esa conexión, había ese amor, y cuando obviamente perdían una, se sentían mal. Un día nuestra perrita se salió, de repente abrían la puerta y salía corriendo la perrita. El que no tenemos ahorita es más calmado, ese obedece y se mete. Y si se pierde va y rasca la puerta para que le abran. Un día lo dejamos afuera, yo no sé, una media hora, y abrimos la puerta y ella estaba esperando a ver a qué hora le abrían la puerta. Pero mi perrita se extravió, obviamente, y todos estábamos tristes porque la perrita se había perdido. Yo sé que mi hijo se acuerda de eso. Y de repente viene el vecino y nos toca la puerta hablando de la comunidad. Nos toca la puerta y dice: su perrita estaba en mi garage, se equivocó de lugar. Aún los perritos pierden la noción de dónde viven. Entonces las ovejas se considera que eran animales que por X razón siempre pierden la noción de dónde están. Es por eso la importancia de los pastores que estaban ahí guardando de ellos. Y si se desviaban, obviamente, ellos iban tras ella. Ok, vamos adelante. Los versículos 1 y 2 son versículos claves, y Jesús enseñaba el costo del discipulado. Cuando Jesús, obviamente, hablando de la importancia que le daba el Señor a su palabra y a sí mismo, era de que en el capítulo anterior, de capítulo 14 de Lucas, el versículo 25 al 27, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y aborrece a su padre, y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En cierta manera estaba presentando a estos hombres, aún a los publicanos, el costo de seguirle. Seguir a Jesús, hermanos, implica entrega. Seguir a Jesús implica dejar todo atrás y venir a Él. Obviamente, lo que les decía, Jesús constantemente reprendía el pecado de las personas. Y si una persona como ellos deseaba escuchar al maestro, es porque cuando el Señor reprende, déjeme decirle algo, a nosotros nos trae convicción. Si nuestro amigo, compañero, alguien nos llama la atención, no necesariamente lo recibimos tan bien. Podemos aún enojarnos con tal persona cuando nos llama la atención con respecto a algo, y especialmente si estamos seguros de que estamos haciéndolo y no queremos que nos lo revele. Pero en este caso, cuando el Señor Jesucristo hablaba tales verdades, a los escribas y los fariseos siempre les explotaba la mente de que eran cachados en lo que ellos hacían. Pero los publicanos y los pecadores eran personas que anhelaban escuchar al maestro, porque había una necesidad en su corazón. Ciertamente había un costo que pagar, pero estaban dispuestos a hacerlo. Estaban dispuestos a dejar todo, así como Leví, que dejó, cuando el Señor, Leví era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y cuando el Señor lo llamó, dice que dejó todo y le siguió. No les importaba el costo de seguir al maestro, con tal de estar cerca de él, a sus pies, escuchando que había palabras de vida eterna, dijo Pedro. Amén. Ok, los fariseos y escribas murmuraban porque Jesús era amigo de los malos. Jesús procuró darle razones, y nosotros vamos a ver a través del pasaje de que había una razón. Eran personas que estaban perdidas y necesitaban ser encontradas. Amén. Tanto en la presentación de la oveja perdida, y vamos a estar viendo que también en esta misma parábola hace 3 presentaciones de una moneda perdida y de un hijo perdido. Ambos, las 3 personas o las 3 presentaciones hablan de una necesidad de ser encontrados.
Entonces los fariseos no entendían eso, no entendían la necesidad realmente de las personas que estaban perdidas. Pero Jesús vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y adivine qué, usted y yo éramos uno de ellos. Y si aún usted no se encuentra dentro del redil, el Señor le está buscando. Si usted está extraviado, el Señor le está buscando todavía. No importa tu condición. Yo creo que la condición de una persona, o en este caso de una ovejita que se pierde, era lo que menos le importaba al pastor. Especialmente si estaba herida, si estaba atrapada, porque a veces que las ovejas obviamente se atrapan, los animales se atrapan. Cuando si puedo recordar solamente, Abraham estaba allá arriba a punto de sacrificar a su hijo, si estoy hablando de Abraham, y de repente simplemente ven a un carnero atorado ahí, estaba atorado entre las ramas y era la ofrenda. Pero lo que quiero ejemplificar es el hecho de que aún las ovejas pueden estar atrapadas entre espinos, pueden estar atrapadas en vaya, que se cayó a una zanja y está atrapada, no puede salir. Hay muchas situaciones en la vida del ser humano, hermanos, que nos atrapan y nos mantienen ahí y necesitan de alguien. Independientemente de la condición de la persona o del animal, el pastor va y se mete, va y hace todo lo posible por rescatar. Y si no puede, busca ayuda. Iba corriendo ¿sabes qué? Se cayó allá y necesito que me bajes con una cuerda. Y ahí van, ahí está la cooperación, ahí está lo que les hablaba al principio, cómo había esa comunidad dentro de ellos para ayudarse. Entonces, los fariseos se imaginaron que con el trato con las personas, obviamente Jesús mismo vendría a contaminarse, iba a ser contaminado por el pecado de ellos. Cuando no entendían que realmente lo que Jesús iba a hacer era transformar el corazón de ellos. El trato con Jesús nunca va a ser lo opuesto. El trato con Jesús es simplemente que te da esperanza. El trato con Jesús es que te da alivio. El trato con Jesús es que libera tu corazón. El valor de las cosas perdidas. Y creo que tengo 15 minutos, ¿sí? ¿Estoy bien? Un hombre pierde la oveja, la mujer, la moneda y el padre a un hijo. Ese es el desarrollo de esta parábola que estamos viendo. Jesús apela al sentimiento de ellos cuando les dice: ¿qué hombre de vosotros? Es importante, hermanos, interesante cómo Jesús siempre nos confronta a nosotros. Cada vez que nosotros apuntamos, alguien decía, cada vez que tú apuntas así, hay 3 dedos o 4 dedos que te están apuntando a ti. Cada vez que ellos apuntaban, Jesús apuntaba a otras áreas específicas de su vida que simplemente se quedaban ahí, ¿no? Las 3 tienen el tema central y es saber el amor anhelante del Padre hacia los perdidos. Todo esto que nosotros vamos a estar viendo, entendamos esto. Los pastores siempre dicen: si hay algo que usted va a llevarse esta noche, llévese esto, o esta mañana, perdónese esto. Entienda el amor anhelante del Padre para con usted. Independientemente de donde usted se encuentre en este momento, Dios le ama. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salmo 23 es un salmo precioso. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y fíjense por qué: por amor a su nombre. Por amor a su nombre, Él nos guía, nos cuida, nos anhela, nos ama. Así que eso es lo que nosotros podemos recibir del Padre en esta mañana. No solo tras las cosas perdidas, dice ahí, sino de las buscadas y halladas. O sea, este pasaje ciertamente presenta a una oveja, presenta a una moneda, presenta a un hijo, pero no solamente las presenta como
personas perdidas o objetos perdidos o animales perdidos, sino que eran buscadas y eran halladas. Y después de ser halladas, obviamente, había un gran gozo. El pastor que sufre. Aquí hay un cuadro del mismo Hijo de Dios. Vea lo que nos dice, si quiere abrir su escritura, Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En este caso, Jesús de alguna manera estaba presentándose a sí mismo. Yo pierdo mi vida para que luego ustedes la encuentren. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, hermanos, a nosotros el Señor Jesús nos da vida. Y no solamente vida, sino dice la palabra vida en abundancia. Amén. Jesús habló de sí mismo como el buen pastor. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, hermanos, asociarse con personas de esta clase se consideraba contaminante. Comer con ellos era ultrajante. Sin embargo, Jesús aparecía frecuentemente en compañía de ellos. ¿De quiénes? De los publicanos y los pecadores. Aún había elegido a un cobrador, como les decía hace un momento, de impuestos, y en este caso era Leví. Eso, si usted lo quiere corroborar, está en Lucas 5:27 al 29. No estaba en esto confirmando sus propias instrucciones. Vea lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. Jesús obviamente no solamente hablaba las cosas, sino que las practicaba. Y lo que Jesús les recomendaba o les instruía a sus discípulos era esto. El versículo 12 al 14 dice: dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Invítenme a mí. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Habla de que recibimos de gracia, demos de gracia. De que no demos esperando recibir algo a cambio. Jesús en este momento simplemente estaba mostrando lo que Él les recomendaba. Yo estoy buscando al que no quieren ustedes, a estos publicanos, a estos pecadores que son marginados, que la sociedad rechaza. A esos yo busco, porque ellos no pueden pagarme para atrás. Ellos no pueden hacer nada que de alguna manera compense lo que yo voy a hacer por ellos o estoy haciendo por ellos. Mi sangre no tiene precio. La sangre de Jesús es una sangre que purifica, que santifica, que redime, que nos da esperanza, que nos da vida eterna. Y no hay nada de lo que nosotros podamos hacer como seres humanos que pueda compensar ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Como pastor de las ovejas, Él muestra, no solamente habla, sino que muestra, y aún hasta la cruz del Calvario, cuánto amor Él tenía por nosotros. Se asociaba con publicanos y pecadores, llegando a ellos a su propio nivel, a fin de librarlos de sus sendas pecaminosas y lavarlos hasta una santidad genuina. Una santidad que obviamente el Señor constantemente pedía de su pueblo. En Levíticos 19:2 habla de que Dios es santo y desea que sus hijos sean santos.
Ahora, dentro de nuestro caminar, hermanos, hay situaciones, sucesos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que llevan a las personas a estar en situaciones que obviamente puede tener razón de estar en la condición en que están. Aún estando dentro del conocimiento de las cosas de Dios, muchas veces las cosas pueden confundirnos. Simplemente caminamos en la vida muchas veces confundidos. Una oveja, cuando se extravía, pierde la noción de dónde está. Simplemente camina y puede dar vueltas y vueltas y vueltas y quedarse ahí y se encuentra perdida. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido de orientación. Obviamente la condición puede arruinar a esa oveja. Muchas veces, otra vez si caía en un aprisco, caía en una zanja, estaba trabada, simplemente esa oveja sin la ayuda de alguien estaba arruinada. ¿Por qué? Porque estaba atrapada. Y el predador, los animales podían llegar y devorarla y ella no podía hacer nada. Y aunque estuviera, créame, ahí parada, no hace nada porque lo único que hace es quedarse quieta. Se pierde y no sabe qué hacer. Las cosas pueden hacernos naufragar, pueden hacernos ver que hemos perdido todo y que no hay razón de vivir, que no hay razón de continuar. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros hemos venido a los pies de Jesús en esa condición? En una condición de desesperanza. Créanme, muchos de nosotros estamos aquí por eso. Porque si estuviéramos en otra condición, todavía estuviéramos en el mundo. Todavía estuviéramos haciendo lo que hacíamos antes. Pero había una necesidad en nuestros corazones de ser rescatados de nuestra condición. De esa área náufraga. De esa área donde habíamos, Pablo, nos vemos en Hechos, la condición dice, pensé que la habíamos perdido todo y echaron todo por la borda y solamente se aventaron para salvar sus vidas. Y de alguna manera el Señor los sacó de ese naufragio. Pero créanme, nosotros estamos muchas veces en esa condición de náufragos. Lo hemos perdido todo y lo único que nos espera es venir a los pies de Jesús por auxilio. Y hermosamente, preciosamente, como es nuestro Dios, Él nos recibe. No como los escribas y los fariseos. No ve nuestra condición, simplemente sabe que tenemos necesidad de Él y nos recibe. Nos levanta, nos restaura, nos sana, nos cuida y nos lleva a lugares de delicados pastos y nos hace descansar. ¿Cuántos descansados hay aquí? Amén. Hemos descansado del pecado. Amén. Denle un aplauso. Hemos descansado del pecado. Nuestros pecados han sido perdonados. Hay un canto precioso, como soy cantante lo voy a cantar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. O sea, cuando los sepulta nuestro Señor Jesucristo, se olvida de ellos. No te recuerda lo que eras. Te recuerda lo que eres en Él. Eres un hijo de Dios, salvado, rescatado a precio de sangre. Ahora, solamente un repaso y usted vea los puntos que tengo ahí, pero hay veces que nosotros queremos encontrar culpables de nuestra condición. A veces que estamos perdidos y queremos encontrar culpables de que es que me descuidaron. Es que esto, es que lo otro. Está como esta niña que dice ahí, una niña dijo a su madre, ¿por qué te habías perdido, mamá? Te busqué. La niña se extravía y dice, ¿por qué te habías perdido? Siempre la niña va a decir, tú tienes la culpa, no me cuidaste. Queremos culpar a alguien y aún a Dios mismo de nuestros extravíos, pero sabe una cosa, en el momento en que usted se extravía, Dios está ahí como buen pastor para buscarle. Un pastor que ama y persevera. Vea lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6.
Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a mí me encanta esta palabra, todo el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Hay un tiempo en Dios, hermano. Cualquier situación que tú estás pasando, hay un tiempo en Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nunca se atrasa, ni se adelanta, llega a tiempo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y por cuanto hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Señor no se quedó en casa lamentando la pérdida, sino que vino, Dios lo envió para que ahora nosotros podamos ser llamados hijos. Ese fue su trabajo. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Ahora dijo el Señor Jesús que no nos dejaría huérfanos, sino que mandaría ¿a quién? Al Consolador para que estuviese con nosotros. Ahora continúa su obra a través del Espíritu Santo y por sus testigos, que en este caso somos nosotros, hermanos. Somos privilegiados al ser llamados hijos de Dios. Ese privilegio implica también, de alguna manera, responsabilidad. Responsabilidad de continuar buscando al perdido. Responsabilidad, obviamente, de mostrar el amor de Dios que nos fue dado hacia los demás. Hacia aquel que tiene necesidad, así como un día usted la tuvo, o tal vez como todavía la tiene. Pero está en el lugar correcto, porque Jesús está aquí. El que se preocupa por los pecadores, por los publicanos, está aquí todavía y dice, está bien, yo puedo asociarme con ustedes. Los santos, bueno, el Señor Jesús dijo que Él vino a buscar a los enfermos y no a los sanos. Entonces, si usted está enfermo, déjeme darle buenas noticias. El doctor de doctores está aquí y desea sanarle. Si usted está sano, déjeme decirle, aún en su justicia propia, Dios desea rescatarlo de ahí. Quiere decir de que muchos de nosotros pensamos no necesitar de Dios. Muchos de nosotros vivimos una vida así como los fariseos y los escribas, que piensan que su vida es tan perfecta que no necesitan de Dios. Aún usted necesita de Dios. Si se siente justo, dice, mire que no caiga. El que se sienta justo, justifíquese más, santifíquese más. Porque no hay tiempo en nuestras vidas, en este lugar, en la tierra, donde nosotros alcancemos la perfección. Siempre necesitamos del buen pastor. Dice el espíritu y la esposa dicen ven. ¿Cuántos dicen ven? El espíritu y la iglesia dicen ven. ¿Cuántos dicen ven? ¿Ven qué? Ven, Señor Jesús. Quiero estar en tu presencia. Quiero verte cara a cara. Dice, entonces sabrás cómo fuiste creado. Qué precioso. Entonces entenderás por qué fuiste amado, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios prorrumpe en todo lo que nosotros podemos entender, hermanos, porque en realidad el amor de Dios es así. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua viva gratuitamente. Filipenses 2:6-8. Nos dice, el cual Jesús va por valles y montes y por todos los lugares donde tú te encuentras. Dice, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Se humilló, bajó a tu nivel, bajó a mi nivel y nos dijo: te entiendo. Y no solamente nos entendió, sino nos amó. Un pastor que se goza y cuida. Y voy a terminar con esto, hermanos, porque el tiempo obviamente se nos ha terminado. El versículo 5 y 6 de Lucas capítulo 4, volviendo a nuestro pasaje, del capítulo 15, versículos 5 y 6 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cuántos están gozosos? ¿Por qué tenemos que estar gozosos? Porque estábamos perdidos y hemos sido hallados. Amén. Estábamos perdidos y hemos sido hallados. Mire, porque como el joven se desposa, dice Isaías 62, con la doncella, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. ¿Acaso me complazco en la muerte del impío?, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Ezequiel 18, 23 al 32 dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y venid. El Señor no se complace en la muerte de los impíos. Al contrario, Él desea que vengan y vivan. Por eso el Señor nos invita a sus pies, a que vengamos a Él con un corazón contrito y humillado. Hoy es el día. No importando tu condición donde tú te encuentras, hoy es el día que el Señor quiere encontrarte ahí. Tal vez puedes ser uno de esos pecadores, esos publicanos, un ladrón, un estafador. Cualquiera que sea tu condición, el Señor vino a buscarte y desea salvarte. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el buen pastor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando no teníamos valor como esa moneda perdida, Señor, no teníamos, Señor, conciencia de que estábamos perdidos, pero tú hiciste lo imposible, Señor. Padre, dejaste tu trono de gloria, lo dejaste todo, Señor, y viniste y alumbraste nuestras vidas. Y nos encontraste, Señor. Padre, y tu palabra dice que el reino de los cielos hace fiesta juntamente con los ángeles cuando un pecador como yo se arrepiente. Gracias, Señor, porque no nos dejaste perdidos. Gracias, Señor, porque ahí donde estaba yo, ahí me encontraste. Y me tomaste, Señor, sobre tus hombros y me llevaste al redil. Padre, y te regocijaste, Señor. Gracias, Señor, por no haberme dejado perdido. Gracias, Señor, por tu mano preciosa que me levanta, que me restaura, que me sana, Señor, de cualquier condición en la que me encuentro en este día. Por favor, recibe la gloria, recibe la honra, mi Señor Jesús.